The United Nations has a problem. How can they control the carbon footprint of the world's citizens? Very soon, government will tell our farmers what they can grow and punish Australian consumers if they buy the wrong things. The dream of micromanaging individual carbon emissions hinges on the soon-to-be-passed so-called Trusted Digital Identity Bill. If Scott Morrison and Barnaby Joyce want to achieve their net zero 2050 dream, freedoms must be slashed, removed. It is only through the relentless digital stalking of citizens that the Liberal Nationals government can micromanage purchasing choices. Businesses are punished with tax, while consumers get their credit score docked. This already happens in China, where a person's shopping list lowers their social credit score until they cannot travel. In Australia, it may be as simple as denying banking services because you dare to drive a four-wheel drive to work. Australian banks have already shown a keen interest in the Trusted Digital Identity Bill, saying it will, quote, allow them to create a rich view of their customers. These are the same banks that already list climate risk as a means to deny loans. When the Liberals tell you that digital identity will make your life easier, remember, there is no such thing as a free lunch. Buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a tratar un tema polémico por su enfoque alternativo que, si les soy sincera, ha llamado la atención a muchas personas. Es un enfoque alternativo muy extendido y es imposible pasar de largo. Tiene geopolítica, tiene campañas ecológicas, tiene al mismísimo Lucifer. Baphomet, mejor dicho. Quiero empezar recalcando que la figura del diablo puede tener infinitas interpretaciones y en Mundo Viperino he tratado con datos y profundos análisis. Incluso ustedes mismos han aportado otros puntos de vista. Tampoco negamos el cambio climático. El clima cambia. Luego depende de por qué cambia. Si es que expulsamos mucho CO2 y no reciclamos bien, o es que tiene que ver, digamos, la técnica oversiding, los cañonazos a las nubes. Hay opiniones. Ya sabéis que en todos estos años que llevo trabajando la contrainformación siempre he querido resaltar el concepto de manipulación climática. Es muy complicado para un periodista hablar abiertamente de estas cosas y a veces hay que ser sutiles o remarcar que el camino por el que vamos es estrictamente objetivo, aunque a algunos les duela que no nos impliquemos tanto en algo o no ataquemos directamente desde una postura más visceral. Es difícil sortear los obstáculos. Es difícil llegar al mayor número de personas, pero no imposible. Estoy pensando en cómo empezar a tratar esta información. Se me ocurre que un buen primer paso es aludiendo a la bipartición que encontramos en geopolítica. Al margen de si se es o no una persona religiosa, es innegable que la sociedad se divide entre el bien y el mal. Hay matices, existe una increíble escala de grises, pero en el fondo, a la hora de la verdad, se escoge un camino u otro. Bien, en la cumbre del clima se han tratado cuestiones médicas y, por supuesto, ecológicas, pero ha habido un elemento llamativo que, en principio, chocaría con el progreso. En principio, la religión. Dios. Digo que chocaría con el progreso porque desde esa postura se defendería que todo colectivo espiritual, sobre todo el cristiano, es opresor y ralentiza el avance de la sociedad. Mientras que desde la postura contraria, independientemente de si se es cristiana o no, se insiste en que es necesario un contacto con la divinidad pertinente para no caer en los males de este mundo. La Agenda 2030 trabaja por una alianza para lograr una serie de objetivos que van a implementarse.
Y ahí entra algo tan personal, íntimo y conmovedor que es necesaria para toda sociedad: la religión. Algo que intenta el nuevo orden mundial es implementar una religión a nivel global. Y una de las muchas cosas que se utilizan para poder ejercer una manipulación muy precisa es la de apelar a la culpabilidad de la población, del ciudadano. Técnica que puede verse desde una postura religiosa y neutral, atea, política, por medio de una ideología en concreto o la ingeniería social en general. Seguro que saben a qué me estoy refiriendo cuando hablo de esa culpabilidad enfocada a nivel sociopolítico. Pongamos, por ejemplo, los medios de comunicación. Los intereses religiosos mueven el mundo. Están las personas que realmente son fieles a sus creencias y predican con el ejemplo, y quienes hacen negocio con la devoción de aquellos que se entregan a su Dios con toda la honestidad y humildad posible. Pero hoy no vamos a entrar en eso. Vamos a hablar del nuevo discurso que se ha implementado en la cumbre climática y se llama el arrepentimiento climático. ¿En qué consiste? En que a la larga, al final, se han manifestado un total de 10 mandamientos, 10 principios espirituales para ese arrepentimiento climático, haciendo mención a la Junta de Líderes Religiosos Mundiales de Ilaya. Ilaya es un instituto interreligioso y figura como una organización internacional sin ánimo de lucro, patrocinada por la UNESCO, fundada por el rabino Alon Goshen en 1997. Ubicada en Israel, por cierto, cuenta con oficinas y representantes en diferentes países y realiza sus actividades en múltiples escenarios internacionales. Tengo que destacarles, amigos, que uno de los proyectos subrayados en este instituto es el de la Junta de Líderes Religiosos Mundiales, que reúne algunas de las figuras religiosas más destacadas del mundo del judaísmo, el islam, el cristianismo, el budismo y las religiones de la India, todo para proporcionar una plataforma para el intercambio de ideas que conduzcan a la transformación de las religiones y sus enseñanzas. Además, su academia tiene un carácter globalizado. Les vuelvo a repetir, transformación de las religiones y sus enseñanzas. Yo sé que seguro que saben a qué me refiero. Permite a los académicos y profesores de diferentes tradiciones compartir su docencia, participar en proyectos comunes, crear recursos intelectuales y proporcionar un poderoso símbolo de cooperación interreligiosa. La temática de los proyectos realizados es la religión dentro de la sociedad contemporánea, utilizando los cimientos teóricos de las relaciones interreligiosas. Bien, después de haber entrado en contexto, aunque de forma superficial y un tanto oficialista, yo les recomendaría a ustedes que continuasen indagando, aunque creo que conociéndonos ya se habrán percatado de algunas perlitas. Ahora sí que entramos en esos 10 mandamientos que se han decretado. Suyo es el trabajo urgente de abordar los desafíos prácticos del cambio climático y de negociar entre naciones, en un intento por ayudar a la humanidad a resolver las crisis climáticas. Como líderes religiosos, ofrecemos nuestra voz como aporte a los líderes reunidos y a la humanidad. Esta visión puede dar esperanza y significado a las personas que luchan bajo el peso de la ansiedad climática, que buscan encontrar su lugar e identificar sus responsabilidades en este momento de crisis. Debemos confrontar con honestidad los hábitos destructivos que continúan limitando las posibilidades y las esperanzas de los seres humanos, en un llamamiento al despertar y al autoexamen. ¿Qué buscan con esos 10 mandamientos? Ellos afirman que intentar iniciar un proceso de arrepentimiento climático, comprensión más amplia y acción efectiva. Nuestro llamado es un llamado a la acción y un llamado a volver a una visión correcta de la creación, del Creador.
Bien, tenemos ahora mismo en auge, amigos, 3 ramificaciones del ámbito ecológico que afectan a la sociedad. La ecoansiedad, antes lo mencionan ellos mismos, que es el temor constante al fin del mundo por el cambio climático, culpando al civil, al autóctono. La ecosexualidad, que consiste en tener relaciones sexuales con elementos de la naturaleza. Dicen que no sería así del todo, que se define como un movimiento artístico en el que entran factores más cotidianos, como por ejemplo caminar descalzos por la arena o la hierba. A mí me van a perdonar, amigos, pero creo que si algo no implica un factor sexual, no comprendo por qué mantiene ese concepto. A ver, informándonos un poco más, este colectivo, el colectivo de los ecosexuales, intenta mantener relaciones sexuales con los 5 sentidos en plena naturaleza e incluso con ella. De esta manera la Tierra pasaría a ser nuestra amante en lugar de nuestra madre. Me parece que no es lo mismo tener relaciones en el monte que hacerle el amor a una piedra del monte. Si consideran placentero notar la arena en los pies descalzos, pero no sienten excitación sexual, no entiendo por qué se llama así. Quizá haya quien tenga orgasmos al sentir un rayo del sol. Es extraña esa insistencia de convertir al planeta en un amante. Ojo, no pretendemos decir que no haya que amar a la naturaleza, pero hay muchas formas de amar algo, ¿verdad? No es lo mismo amar a tus hijos que a tu marido. Y si hablan de hacer el amor en un sentido figurado al planeta, que no es el caso, ya se amaba antes al planeta sin una connotación sexual. Bueno, la definición ahí está, amigos. Y en tercer lugar, el ecofeminismo, porque el cambio climático sería machista, según se defiende. Es un movimiento social que combina feminismo y ecologismo, mientras denuncia las relaciones existentes entre la subordinación de las mujeres y otros grupos sociales no privilegiados con la sobreexplotación y degradación del medio natural. En ninguna de estas 3 corrientes se habla de geoingeniería. Estos 10 mandamientos se dividen en 3 bloques. En la naturaleza del ser, sobre Dios y el mundo, la humanidad y sus responsabilidades, en vivir en espiritualidad y responsabilidad. Si les parece, vamos a ir uno a uno. Responsabilidad humana de amar y proteger la naturaleza. Aquí el ser humano es co-creador de la vida. Creador es Dios, pues el ser humano también se asemejaría al don infinito de Dios de poder forjar vida. Explica que la creación no es nuestra posesión y ello debería incitarnos a sentirnos agradecidos por Dios y sus regalos. Pero el ser humano se ve como socio de Dios. Esto, parafraseado del texto original, para muchos de los creyentes es blasfemia pensar así. Porque el ser humano no podría compararse con Dios, no podría estar a su misma altura. Número 2. Alternativamente, la naturaleza está impregnada de lo espiritual, manifestando la realidad en cada partícula. Por lo tanto, debemos tratar respetuosamente a toda vida. Este mandamiento se ve bonito, bello. Lo que duele es que su ambigüedad solo da pie a creer que la culpa de la situación actual es por gente sencilla como nosotros, ustedes y yo. No se incluyen referencias a la manipulación climática. Es evidente que el clima cambia, tiene sus ciclos, que la población manchamos, contaminamos, pero hay que subrayar las contradicciones de aquellos activistas que se abanderan una lucha noble y ecológica, o de aquellos que hacen lo que les viene en gana con el cielo, por ejemplo. Número 3. Dentro de la creación, y entre los humanos y otras partes de la creación, así como entre las comunidades religiosas, existe una interdependencia. Todos son parte de un todo mayor en el que cada elemento recibe y de influencia, impacto, amor y crecimiento. Por lo tanto,
debemos cuidarnos unos a otros y al planeta. Bien, amigos, mi pregunta es, ¿aquí se incluyen esas comunidades religiosas que consideran enemigos o inferiores, indignos a aquellos que no sean parte de su movimiento? Y si buscan destruir a los contrarios y participan en una lucha de muerte hacia ellos, ¿también merecen respeto? ¿Qué pasa con esos grupos religiosos que tienen un concepto de Dios contradictorio al de los demás? Por ejemplo, los que creen que Lucifer es quien ofrece el camino a la iluminación y busca acabar con Dios y a sus fieles. Sí, debemos cuidarnos los unos a los otros y al planeta, pero ¿qué se entiende por prójimo? Los que comparten nuestras mismas creencias. Hay quienes consideran que no, que prójimo es cualquiera, que todos merecen respeto. Vamos con el mandamiento número 4. La tarea distintiva de la humanidad es nutrir y servir a este dador de vida interdependiente y así resistir la tentación de la explotación, el despilfarro y el daño. Hay que tener compromiso de no dañar la creación y responsabilidad de protegerla, y compromiso de servir, avanzar y ayudar en el crecimiento y evolución de todas las partes de la creación. Por lo tanto, reconocemos que somos responsables del bienestar de toda la vida hoy, así como de las generaciones futuras. No sé ustedes, pero yo estoy pensando ahora mismo en la Agenda 2030 y en su carácter antidemocrático, totalitario y globalista, y de cómo ha hecho de algo tan sagrado como la dignidad humana un juego político deforme en el que prima la ingeniería social, la pobreza y la autodestrucción de las naciones. Así que ese compromiso de ayudar a avanzar hacia un crecimiento, tengo mis dudas de por qué se entiende por crecimiento o a costa de qué va a darse ese crecimiento. Número 5. Una vida espiritual disciplinada es útil para superar los desafíos del cambio climático. El egoísmo, el egocentrismo, la codicia, la arrogancia y más son rasgos negativos que se derivan de un sentido limitado de la persona humana. Estos tienen el potencial de destruir a la humanidad y a la creación. Coincido con ello. Pero mi pregunta es, ¿predican con el ejemplo esos altos cargos? Número 6. Usa el pensamiento, la palabra y la acción solo para el bien. El bien, interpretan algunas élites, por no decir todas, se reserva para quienes pertenecen a su mismo círculo, porque los que no son impuros y por lo tanto algo sucio, indigno, inmerecedor de nada. El bien, según las élites, es mantener el orden natural de las cosas, y eso implica que siga habiendo oprimidos y maltratados, sufrimiento, desesperación, ignorancia, hambre, dolor, etc., como el precio a la comodidad de unos pocos selectos. Número 7. La persona humana se beneficia del esfuerzo permanente por purificarse, elevarse y transformarse en vista de una visión superior. Ese esfuerzo tiene que ver con algo basado en el crecimiento, la transformación, el retorno y el arrepentimiento. Bueno, amigos, hasta ahora no hemos visto que se hayan criminalizado ciertas acciones políticas que, basándose en su discurso, contaminarían el triple que los demás. Es más, el arrepentimiento aquí ha de verse en la población. De ahí presentar como solución comer insectos, beber agua hecha a partir de excrementos, llevar poca higiene personal, romantizar comer de la basura o pasar frío, etc. En otras esferas no. Mandamiento número 8. Actúa sabiendo que cada acción cuenta. Sí, quienes gobiernan saben muy bien esto. Por eso miden sus pasos estudiándolos y aplicándolos en quienes somos ganado prescindible. Nuestras acciones cuentan. Lo tienen presente. Por eso buscan adormecernos y enfrentarnos. Número 9. Tomen en serio las lecciones y observaciones a las que la humanidad ha llegado mediante la aplicación de su mente en el estudio científico y a través de la razón común. Sí,
Qué pena que la razón común sea un impulso instaurado por el adoctrinamiento y que el estudio científico se produzca a golpe de talonario. Es decir, este mandamiento insiste en que no nos cuestionemos nada y que no investiguemos, que nos dejemos llevar por el criterio de terceros que son quienes sí sabrían pensar, por la lucha contra la desinformación y esas cosas. Último mandamiento. Ser sensibles a las intolerables inseguridades e injusticias en las que viven tantos de nuestros semejantes. El cuidado del otro se expresa en el amor y la compasión como principios espirituales fundamentales. Estos deben aplicarse a otros humanos, comunidades humanas y otras partes de la creación. La compasión significa sufrir con los demás, sentir el dolor de la tierra, de los pobres y de quienes sufren las consecuencias del cambio climático. Abrir nuestro corazón a su dolor nos llevará al cambio. Sí, y este dolor muchas veces es fomentado o incluso inventado por la propia propaganda. Recordemos un modus operandi muy extendido. Acción, reacción, solución. A veces sentimos un dolor o situaciones que no son tal, o que suceden pero por culpa de élites, que son postizas, que nos las han impuesto, que insisten en que es culpa nuestra. Estos mandamientos recuerdan, ya hablando en general y como conclusión, recuerdan a la Agenda 2030. ¿En qué? En que según el enfoque, la información que se tenga en cuenta, las vivencias que se sufran día a día o nuestra posición, puede ser algo prometedor, protector, lógico, hermoso, o un billete de solo ida al infierno. Primero se dice que Satanás es el cambio climático, y después que el cambio climático es por nuestra culpa, es decir, nosotros somos Satanás, y ellos son el espíritu del bien, no Dios, ellos. Estos 10 mandamientos, que son los que ellos dictaminan, nos ayudarían a combatir ese cambio climático y a combatirnos a nosotros mismos. O quizá se refieren a que la liberación es el demonio, lo que entendemos por el mal, y que para no desviarse hay que obedecer lo que digan otros sin cuestionar nada y atacando a quien piensa diferente, dejándonos moldear al criterio de quienes se consideran los verdaderos sabios espirituales. Ya les digo, amigos, esto puede tener infinitas interpretaciones. Estos son conjeturas que lanzamos desde Mundo Piperino y acorde a lo que ellos mismos han demostrado, ya no desde creencias o reflexiones quizá un tanto ambiguas, sino con los hechos que hemos vivido, con información objetiva, con datos de actualidad. Son ustedes quienes tienen la última palabra. La información es esta, pero la interpretación únicamente suya. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.